Seguimos con el segundo de lo mismo, hablando del libro de los Hechos. Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre de cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Según dice el Espíritu, como les comenzaba a expresarse a cada uno. No era una retahíla de palabras, no era un dialecto que no se entiende, eran palabras que se entendía, cada lenguaje se entendía. Eso es como si estamos diciendo, llamando a un grupo de personas, uno es inglés, el otro es español, el otro habla francés, el otro habla portugués, el otro habla alemán, el otro habla ruso, pero tiene que haber uno o dos personas que puedan entender estas lenguas y poderlas compartir con los demás. Eso se llama hablar en lenguas, no hablar dialectos, hablar en lenguas que se entienden. Entonces dice, estaban, dice, de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolpearon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia idioma. Aquí te dice, cada uno escuchaba y entendía, y eran diferentes lenguajes, pero dice que cada uno podía entender el lenguaje tan exactamente de lo que hablaban estos discípulos, estos hombres en el día del Pentecostés. Cada uno entendía en su propio idioma, dice la Escritura. O sea, esta es la realidad. Tenemos que poner la realidad y no dejar de estar ya hablando de otras iglesias, que cuál es la iglesia de Cristo, que esta que porque es más vieja, o esta porque tiene 2000 años, o aquella porque tiene 3000 años. No, la iglesia de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. No le sirve de nada a la persona tener 20 o 30 años en la iglesia, no le sirve de nada que la iglesia tenga 3000 años o 2000 años, no le sirve de nada, no, porque es el que hace la voluntad de Dios. Por eso es que hay un grupo de personas, que dentro del grupo de personas pueden haber chivos y pueden haber ovejas, pero después dice la Escritura, dice que vendrá el maestro y los va a apartar, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, cada grupo aparte. Allí se va a ver, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oyen hablar en su lenguaje? Galileos y diferentes lenguajes, y cada uno dice que podía entender de lo que estaban hablando estos hombres en el día del Pentecostés. Maternal, parto medio y la mitad habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto y de las regiones de Líbano, cercanas a Cirenes, visitantes llegados de Roma, judíos proselitos
cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua y maravillados de Dios, las maravillas de Dios. Eran diferentes nacionalidades y todos en ese mismo día dice que estaban escuchando todo el lenguaje que estaban hablando estos apóstoles allí en el día del Pentecostés. Y eran diferentes lenguajes, era una lengua entendible. Eso es lo que te quiero dar a entender, de que lo de Dios no es como dicen en la tierra muchos, dice, desconcertados y perplejos se preguntaban qué quieren decir esto. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Perdón, los que no entendían, los que estaban burlando eran estos eran otros. Estos no estaban, estos estaban más allá, pero estos estaban pensando de que ellos estaban, estos se burlaban y decían que estaban borrachos. O sea, porque cuando no está el Espíritu Santo, la gente que no entiende se burla. Y eso es lo que tiene que ver uno claramente, de que la palabra de Dios no es así. A la multitud. Y entonces ahí es cuando nosotros miramos claramente. El cristiano verdaderamente hijo de Dios no se va a salvar porque estés en una iglesia o una religión. Te vas a salvar porque hagas la voluntad de Dios. Eso no importa que puedas estar nomás con 2 o 3. No importa que estés solamente con tu familia. No, te vas a salvar porque si estás haciendo la voluntad de Dios, entonces tú estás agarrando tu corona de vida. Tú estás viviendo el Evangelio. No es como dicen que si estamos todos allí, el montón, allí todos, allí todos juntos, y unos cuantos están buscando las cosas de Dios y otros están en el pecado y otros están haciendo otras cosas ilícitamente, otros están burlando, otros están viendo a ver cómo va vestido aquel y todo es así. No, en Cristo no es así. En Cristo solamente hay un solo sentir. El sentir es santificarse y guardarse y hablar de la palabra y vivirlo. El fundamento número 1 es vivir la palabra. Si lo vives, Dios te va a ayudar, y Dios es grande, Dios es poderoso. Entonces es muy sencillo, como digo, las escrituras son muy sencillas. no son como dicen muchos aquí que hay que estar haciendo una cosa y la otra, y que la otra, y que moverte ya, y que todos, o que los talentos que te dicen aquí, que el talento aquel y que el talento el otro. No. En Cristo, o como dicen el que cree en Dios verdaderamente vive, y esa es la mayor satisfacción que le puede dar un cristiano a otro cristiano, su ejemplo, ser testimonio, el ejemplo. Creer en Dios, eso es, creer en Dios, creer y vivir, porque si vives, vas a vivir para Cristo, no vas a vivir para aquel, para el otro, no, vas a vivir para Cristo. Pero como se dice, es un grupo de personas que no tiene religión. La Biblia no dice que tiene religión, en lo de Cristo no, es muy diferente a todo lo demás. Los demás son negociantes, los demás son así, muchos, como dice la Escritura, lobos rapaces de negocio. Todo eso, en Cristo es muy diferente. Llénate de la palabra, bendice al Señor, medita el Evangelio, vive. Yo puedo ser el más ignorante, pero jamás me podrá engañar a alguien que me diga, aquí está el Evangelio sinceramente, este Evangelio es, no, jamás. ¿Por qué? Porque aquí mismo te puedes dar cuenta, y la misma Escritura te saca del problema. La misma Escritura te enseña, la verdad los hará libres, dijo el Señor. O sea, tenemos que vivir y ser testimonio, ser luz en medio de la oscuridad. Por sus frutos los conoceréis, dijo la Escritura. Si da frutos, si sos luz, si sos la sal de la tierra, das el sabor. Hay ejemplos que seguir, hay mucho que hacer, hay mucho que seguir.
Pero hay que proclamar a Dios verdaderamente la palabra de Dios. El Señor no llamó, no llamó, como dicen aquellos que llamó a montones o que porque les daba de comida y todo eso, no. El Señor llamó solamente a 12 menos uno. Entonces, pero esos 12, la Escritura nos dice que dejó una religión hecha allí, y esta va a ser, no, la Biblia no dice eso. Y menos de muchas cosas más de lo que dicen los que predican. Tenemos que tener mucho cuidado con el Evangelio verdaderamente. Decídete qué Evangelio quieres agarrar. Busca de Dios qué Evangelio quieres agarrar. Porque esto no es fácil, pero tampoco no es difícil. No es difícil también. Cuando tienes el Espíritu Santo te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te digo porque yo lo he pasado, yo lo viví y te tienes que dar cuenta. Entonces dice, Pedro con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucedió. Presten atención a los que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Lo que anunció el profeta Joel del Evangelio verdaderamente que debes de vivir. Eso es una delicia, es algo rico, algo delicioso. Vive a Cristo, que no te engañe nadie, que no te jalen ni para allá ni para acá. Los cristianos no tenemos que ser como el viento, que mucho el viento miras que viene de allá o va para allá, no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es el viento, así es mucho también ser humano también. Se dejan llevar por las emociones, por las doctrinas y por las religiones y por lo que te dicen las demás personas, y no buscan la realidad en Cristo. Enciérrate tú en tu cuarto, ora al Señor, y Él que te está viendo, Él te va a decir cuál es la iglesia perfecta. Él te va a decir, pero no te va a ir a poner en medio de un edificio, no. Te va a poner que te añidas al grupo de personas que estamos así, proclamando a Dios, que los guardamos y los santificamos. Eso es lo que Dios quiere, que los santifiquemos, que los guardemos, que seamos luz, que haya santidad, que haya paz, benignidad, que haya amor, que hayan todas esas cosas, porque es lo que Dios quiere. No quiere cosas de que no son. No te dejes llevar, no te dejes conmoverte por falsos, por X cosas que ponen, porque es muy diferente a lo que se dice. Te animo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Saludos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.